hígado lo vemos por encima. ¿Está? Vamos a continuar. Los corte axial, un corte axial común y corriente, sí señor. Bueno, continuamos. Vamos ya bajando un poquitito. ¿Por qué vamos bajando? Porque vemos el segmento 3 ya acá, que no lo veíamos hace rato. Quiere decir que más o menos estamos a esta altura. Acuérdense que los segmentos en el hígado no están separados como un rompecabezas, o sea, no es un Lego que ustedes van armando y van desarmando como quieren, no, es un órgano así, enterito. No se ve ni siquiera una cisura como para que ustedes puedan delimitar, ah, no, este más o menos, no. Por la irrigación, ustedes van a saber cuál es el segmento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, ¿está? No viene así separadito como en este esquema. Esto es para que ustedes puedan entender. Entonces, el corte que nosotros estamos viendo acá, más o menos corresponde a esta altura, donde vemos el 7, el 8, el 4A, vemos el 2, pero también vemos parte del 3. Y fíjense cómo acá vemos el segmento 1, que está bien posterior a todo. ¿Qué es otra de las cosas que vemos? El vaso, vemos un poquitito del páncreas, vemos el estómago, vemos la aorta y vemos lo que es la cava. ¿Está? Estas son las cosas que vamos viendo a medida que van bajando los cortes, ¿sí? Acá vemos nuestro tronco celíaco, vemos nuestra cava, vemos nuestra aorta, vemos la porta, cabeza del páncreas, vemos vaso, vemos riñón izquierdo. Cuando vemos riñón derecho, vemos segmento 6. Riñón derecho, vemos segmento 6. Acá tenemos el 5 y el 4B. Quiere decir que en cualquier momento, al ir bajando nuestra tomografía, va a ir apareciendo nuestra vesícula biliar, ¿sí? ¿Y a qué altura estamos nosotros? Bueno, dejamos de ver ya el segmento 7 y el 8 y estamos acá. O un poquitito más abajo quizás. Ahí, a esta altura estamos, ¿sí? Ahí apareció nuestra vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano que tiene contacto con el segmento 5 y con el segmento 4B. O sea, cuando yo quiero hacer una hepatectomía izquierda, saco la vesícula. Cuando quiero hacer una hepatectomía derecha, saco la vesícula. La vesícula se va con cualquiera de los dos actos quirúrgicos que yo haga. ¿Está? No puedo dejar la vesícula si quito el hígado izquierdo porque voy a quitar la irrigación de una parte de la vesícula y me va a necrosar y va a perforar la vesícula. Entonces tengo que sacar. Tampoco puedo dejar la vesícula cuando saco el lóbulo derecho porque voy a necrosar una parte de la vesícula y me va a perforar. Entonces tengo que sacar la vesícula. Bien. Professora, Sí. uma dúvida. Como que eu sei a transição do lóbulo 6 para o 7, por exemplo, que mudou do 6 para o 7? Que se é homogêneo Vascularización. Vascularización. En una Rapaz, tomografía nosotros vamos a ir relacionando más o menos por los parámetros anatómicos. Vos ves riñón, ya dejaste de ver el 7 y estás viendo el 6. Ves riñón y estás viendo 6 y dejaste de ver el 7. Cuando estás con el abdomen abierto es diferente porque tenemos otros parámetros, pero yo les voy a enseñar cómo interpretar en la tomografía, ¿sí? Tá, Y obrigado, vamos a ir viendo. Bien. Y así, parámetros anatómicos ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Cuáles son? Su vesícula, su riñón derecho, su estómago. Esos son los parámetros anatómicos. Ah, y el pulmón. Acá, 4. El pulmón. Esos son los parámetros para ir viendo los segmentos correspondientes de su hígado. ¿Sí?
Nosotros ya habíamos visto miles de veces cuáles son las fases de una tomografía. Vimos que tenemos la fase simple, donde no administramos contraste. Fase arterial. Nosotros le vamos a llamar fase arterial. Yo no les desglosé en una fase temprana ni en una fase tardía. Fase arterial. Tenemos nuestra fase venosa o la fase portal y tenemos nuestra fase de excreción. Equilibrio yo no les dije. Tenemos directamente la fase de excreción. Esta es una herramienta que el día de mañana hay algunos programas que tienen. Cuando, por ejemplo, ustedes estén en la duda de si una lesión hipodensa que ustedes estén viendo sea líquido, o sea pus, o sea grasa, ustedes van a hacer un clic sobre esa imagen, van a arrastrar y van a ir a apretar lo que se llama unidad de Husfield o HU. Unidad de Husfield es un parámetro ya establecido, un estándar para todas estas cosas que ustedes ven acá. Es una herramienta muy útil para el imagenólogo, para aquel que está encargado de informar las tomografías. Al hacer clic sobre esa imagen hipodensa, muy irregular, que ustedes ven que no entienden qué es, y les sale, por ejemplo, Husfield, una unidad de -100. Ustedes saben que lo que están viendo es grasa. O les sale un Husfield de 0. Ah, era agua lo que estoy viendo. ¿Entienden? Esa es la unidad de Husfield. Y sirve muchísimo, es una herramienta muy útil para aquel que está encargado de informar las imágenes, ¿sí? Yo no les voy a pedir que ustedes me sepan esta unidad de memoria, no. Esto es más que nada un complemento de lo que en algún momento van a leer en algún libro, ¿sí? Bien, esto ya sabemos de memoria. Tantas veces ya les dije en qué consiste una fase arterial. Fase arterial es cuando las estructuras vasculares arteriales tienen el mismo color que la columna vertebral. El parámetro que yo utilizo para evaluar si mi tomografía tiene o no contraste es mi columna vertebral. Ustedes pueden usar la costilla, pueden usar el esternón, pueden usar la escápula, pueden usar lo que se les antoje. Yo uso la columna vertebral en comparación con la aorta, que es la estructura vascular de mayor tamaño que tenemos en el abdomen o en el tórax, ¿sí? Acuérdense que no solamente en una fase arterial teníamos la aorta teñida, sino también la corteza renal. La corteza renal es la estructura más periférica del riñón. Fíjense, acá tenemos la aorta, acá tenemos la cava, totalmente hipodensas en relación a la columna vertebral. Esta es una tomo simple. Acá yo tengo la aorta, que está mayormente teñida. Esta puede ser una arterial tardía. Nosotros vamos a llamarle arterial, ¿sí? Bien. Fase venosa o portal. La fase venosa es cuando las arterias y las venas están teñidas de forma uniforme las dos. Esta es mi aorta, esta es mi cava y estas son las suprahepáticas. Estas que ustedes ven acá son las suprahepáticas. Cuando están teñidas de la misma intensidad o con la misma intensidad que lo hace la columna vertebral, ambas estructuras, estoy ante la presencia de una fase venosa o portal. Fíjense acá cómo tengo teñida solamente la corteza renal. Esta es una fase arterial. Fíjense la aorta y este es mi tronco celíaco con mi hepática común. Esta es la hepática común. Miren acá, esta es la hepática propia. Bien, hay mejores fases venosas en cuanto a mirar el riñón, porque si nosotros vemos este riñón, mucha diferencia con el riñón que tenemos acá arriba no hay casi.
Pero una fase venosa o una fase portal es cuando el riñón está teñido en su forma completa, corteza y médula. Bien, acá por ejemplo tenemos una comparación de lo que es una fase arterial, fíjense la aorta y fíjense la cava, y de lo que es una fase venosa. El hígado se realza en una fase venosa. ¿Por qué? Porque el 80% de la irrigación del hígado lo realizan las estructuras venosas. En una fase arterial, el hígado no se realza, sigue hipodenso. Alguna que otra estructuras, bueno, sí se van a realzar. ¿Por qué? Y porque tengo mi arteria hepática que irriga el hígado también. ¿Por qué la fase venosa es la fase ideal para evaluar el hígado? Fíjense la diferencia, ahí lo tienen. Esta es una fase arterial y esta que está acá es una fase venosa. Por la mayor vascularización de la vena, el hígado se realza en una fase venosa. La patología la vamos a ver después. Esa es la tercera clase de hígado, patologías hepáticas. En este caso, vamos a mirar acá la imagen 2, que es donde el hígado se realza mejor. ¿Cuáles son los segmentos afectos? Si alguien me puede decir cuáles son los segmentos afectos. 6 y 7, profe. ¿Cuál? 6 y 7. ¿Se acuerdan que si yo veía el riñón, veía el segmento 6? ¿Dónde está el riñón ahí? Sim, sim. O 7. Seria o 7 e 8? Sí, este es el 7 y aproximadamente acá está el 8. 7 y 8 son los segmentos afectos. Fíjense, este es mi pulmón. Acá yo tengo mi diafragma. Ese es mi diafragma y ahí está el pulmón. O sea que yo estoy viendo la cúpula hepática. Mi segmento 7 y mi segmento 8 están afectos en esa imagen, ¿sí? Bien. Arterial. Fase arterial y esta probablemente sea una fase venosa. Acá yo veo solamente la aorta y no sé dónde está la cava. Pero el hígado está más hiperdenso. Bueno, y después les puse esquema, tomografía. Esquema, tomografía. Para que ustedes puedan ubicarse. Para que, no es difícil, se dieron cuenta que no es difícil, pero requiere un poquitito de atención, más que nada atención. Fíjense acá, y las preguntas van adquiriendo mayor complejidad cada vez. Acá ya no solamente les puedo preguntar qué estudio es, si es o no contrastado, en qué fase está. Acá ya les puedo preguntar cuántos lóbulos veo. Y yo estoy viendo los dos lóbulos acá. Veo el lóbulo izquierdo y veo el lóbulo derecho. ¿Qué segmentos del lóbulo izquierdo estoy viendo? Si yo estoy a nivel del riñón, estoy viendo el 6, estoy viendo el 5, estoy viendo el 4B y estoy viendo el 3. O sea que ustedes tienen que saber que cuando ven el riñón, ven estos segmentos. Entonces, lo que ustedes me van a responder cuando yo les diga qué segmentos del lóbulo izquierdo estoy viendo, me van a responder, 4B y 3. El 2 ya dejé de ver, porque el 2 está allá arriba con el 7, con el 8 y con el 4A. Está ya en la cúpula hepática. No me pueden decir el 2 porque estoy viendo riñón. Estoy casi terminando de ver mi hígado, ¿entienden? Por eso les puse
el esquema primero y después les puse la tomografía. Vesícula biliar. Si yo les pregunto, ¿qué segmento señala el signo de interrogación? ¿Qué me van a responder? Sí. 5. Bien. Y si les pregunto, el segmento 5, ¿a qué lóbulo corresponde? Direito. Derecho. Perfecto. Esas son las cosas que yo necesito que ustedes aprendan. En esta imagen, por Professor, supuesto. uma dúvida. Sí. Nessa imagem aí, é uma... A anterior, na verdade. É uma TAC, contraste oral e endovenoso, na fase arterial. Na fase mista, no caso, arterial e venosa. Venosa, no es mixta, se dice venosa. Venosa. Así mismo. Certo. Bien. En esta imagen, que por supuesto en el examen yo les voy a poner una imagen que no tenga ni una sola letra. Les voy a preguntar. En esta imagen se observa el segmento 4B. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. ¿Se ve el lóbulo izquierdo en esta imagen? Não, doutora. No se ve. Muy bien. Se ve el segmento 6 y se ve el segmento 5 del lóbulo derecho. Solamente. ¿Por qué yo sé que es el segmento 6? Porque tengo el riñón acá. ¿Y por qué yo sé que es el segmento 5? Porque tengo la vesícula acá. Son parámetros anatómicos que ustedes tienen que tener en cuenta para ubicar en una tomografía los segmentos hepáticos, ¿sí? Bien. Exactamente la misma cosa les puse acá, solamente que este es un estudio con un contraste oral, ya no solo endovenoso, oral también, oral, endovenoso, en una fase venosa probablemente, o arterial, venosa. Pero es solamente para que ustedes se me ubiquen y vayan repasando en qué segmentos y qué lóbulos van viendo. ¿Está? ¿Se entendió esta primera clase? Professora, uma dúvida só. Sí. Como que eu diferencio a fase de eliminação da fase venosa tardia? Venosa tardía. Perdão, a arterial, fase venosa na fase de eliminação. Porque a fase de eliminação vai estar atingido o rinhão inteiro e na fase venosa também vai. No, en la fase de excreción va a estar teñido el uréter también. Ah, entendi. Vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Vamos, la siguiente clase trata de eso. ¿Se entendió esta primera? Sí. Sí. Bueno, voy a parar de grabar un ratito. 10 minutos vamos a tomarnos de receso y vamos a comenzar con la segunda clase. Después vamos a ver tomografías y después ustedes van a hacer el cuestionario. ¿Ahí está?